Hola, ¿qué tal? Hola, Michelle. Muy bien, ¿Cómo vamos? muy bien, muy bien. Bueno, me alegra. Saben, estos días me he estado acordando de mucho del taller que teníamos en la casa, Mm. porque aquí pues siempre me hace falta de vez en cuando inventarme alguna cosa o arreglar alguna cosa. Entonces me estaba acordando de las veces que hacíamos las cosas en el taller, porque nosotros en las vacaciones especialmente nos quedábamos en la casa, no éramos de salir a la calle a jugar fútbol o a montar en bicicleta. Entonces nuestras actividades eran más en la casa, haciendo cosas, eh, no sé, con cualquier cosa que hubiera en el taller, porque mi papá guardaba objetos de distintas categorías pensando en, "Mm, esto me va a servir en alguna oportunidad". Y lo guardaba muy bien, no tanto en Catalogado. el taller, digo yo, sino en su memoria, Mm. porque él decía, ya sé, esto nos puede servir en dado caso, ¿no? Es que yo me acuerdo, yo de eso heredé mucho porque yo tengo aquí en el taller frasquitos con argollitas, tuercas, empaques de cosas. Ujú. Y en algún momento siempre ha habido o un arreglo o alguna cosa para hacer y me pasa lo mismo. Yo sé que yo por ahí tengo, y me tocaba hacer el mismo ejercicio que hacía mi papá, que cogía el frasquito y lo desocupaba en la mesa del taller hasta que encontraba la cosita que él sabía que estaba buscando, lo que usted dice que él tenía un archivo mental, dice, yo me acuerdo que tenía tal cosa, entonces él iba y buscaba en el frasquito hasta que aparecía. Entonces yo tengo también una colección en los años y en los trasteos. He ido haciendo desprendimiento Ujú. porque pues toca. Ese proceso creo que lo hemos vivido todos de ir haciéndonos ligeros de equipaje, pero, pero sí, ese guardar cositas pensando en que en algún momento, en alguna situación va a servir, porque es que además yo me acuerdo que siempre que en el colegio especialmente había tareas, que había que Ujú. hacer algo. La Sí, opción, la opción nunca era ir a la Panamericana a comprar o ir a tal sitio, sino la primera opción siempre era ir abajo a esculcar a ver con lo que había si se podía hacer la tarea. O sea, nunca, la primera opción nunca era comprar. La claro. primera opción era ver a ver si lo podemos fabricar. Y en la casa siempre llamaban los primos, Mm. porque pregúntele a Carmencita que allá deben tener, y allá teníamos, ¿no? ¿Qué podía hacer para eso? Eh, por eso también los disfraces eran muy, muy especiales, ¿no? Muy creativos, ¿no? No era vaya y compre el disfraz en tal parte donde venden los disfraces, sino no lo construíamos. Eh, a mí como esa práctica o esa enseñanza o esa forma de pensar eh, siempre me ha acompañado, inclusive en, pues en el trabajo, en cosas que no son manualidades, pero la estructura mental del hágalo usted mismo se quedó como parte de mi descripción de cómo hago yo las cosas. Mm. Eh, entonces, sí, efectivamente, somos de la escuela del hágalo usted mismo en distintas áreas, ¿no? Áreas de cada especialidad de los hermanos. Sí. Eh, Silvia es súper recursiva
en muchas manualidades de reparaciones de cosas, por ejemplo. Eh, Ahora que estuvo en la casa aquí que nos acompañó unos meses, había unas cositas que hacer de arreglos eh, que yo le tenía como medio pereza, la verdad, hacerlo, pero Silvia se puso manos a la obra y lo hizo. Entonces ahí me dejó el boxer que yo no tenía, el palito para revolver el boxer que yo no tenía, que había botado en todos los trasteos, en esa limpiar de las cosas. Y, y dentro de las cajas de herramientas que yo tengo, que no son muchas, pues porque al limitarme en el espacio y al trastearme y al moverme y a las separaciones, bueno, y todo, eso me he desprendido de varias cosas, pero aún quedan unos objetos que cuando yo abro digo, esto no lo boto porque algún día me va a servir para alguna cosa. Es muy chévere. Pero es que Pero, hay cosas que son tesoros. Y a mí, por ejemplo, ir con mi papá a Ferricentro, ujú, eso era el plan. Eso era mejor que ir a Disney, sí, porque eran todas esas máquinas y yo sabía que con mi papá la posibilidad de usar esas máquinas era real. Es decir, no ujú, estábamos viendo cosas que nunca íbamos a utilizar, sino yo sabía que nosotros, o sea, no solamente íbamos a ver a mi papá trabajar con la máquina, sino que nosotros la íbamos a usar, porque pues es que sí, nosotros desde muy chiquitos usábamos, por ejemplo, la caladora. Yo creo que todos nosotros tuvimos el golpe de la sierra de la caladora en el dedo, con sí, el chuzo, eso, hasta con la uña. ujú, Y uno hoy en día dice, qué papás tan irresponsables que le soltaban semejantes herramientas a los niños. Y pues yo no sé si era irresponsabilidad o no, pero lo que usted dice, eso crea un chip. Y yo creo que ese mismo golpe, ese primer golpe, inmediatamente creó el chip de cuidado. Cuidado que esto no es un juguete, esto no es un chiste, hay que tratarlo con respeto. Pero yo todavía tengo la sensación, o sea, yo creo que cierro los ojos y hago memoria y todavía me acuerdo del golpe en el dedo que se levantó cuando la cegueta alcanzó a tocar sí, la sí, uña sí. empujando el taquito de madera. Yo, yo también tengo ese recuerdo. Mi papá tenía, ¿se acuerda? Una cosa que me pareció muy ingeniosa para la época. Hoy en día existen cosas parecidas porque las he visto. El juego de Black and Decker de herramientas que el motor era el taladro. Sí, Eso me que era pareció muy ingenioso, multifuncional. muy Sí, funcional, sí. sí. Entonces nosotros teníamos a nuestra disposición una sierra de disco que podía ser manual. Mm, Teníamos un torno, teníamos una pistola para para pintar. pintar, una caladora también, Mm. eh, y fuera de eso, La lijadora de disco. eso, exactamente. Que por Mm. cierto, ese disco, ese disco duró un jurgo de tiempo ya desgastado, pero lo seguíamos usando. Cuando Eh, ya era puro papel, Cuando ya era, eso sí, era lo que lijaba. cuando ya era papel. Eh, pero sí lo usamos mucho. Y se acuerda que con el torno, yo con el torno me acuerdo que yo hice un trompo, Ujú. Sí, yo también hice un trompo. y porque hacíamos trompo para jugar a la guerra con el trompo. Entonces con la puntilla en la punta, ¿no? Y Yo eso hice, era, yo hice una coca ajá, y le hice el mango, pues el palito, todo con el tallado y el decorado tal cual tienda de artesanía. sí. Yo no me acuerdo qué más hice, pero sí era muy divertido porque hablando de cortes y lesiones,
en las manos. Creo que nosotros coleccionamos muchas cicatrices en los dedos porque eh, manipulábamos herramientas como los formones para madera, delgados, anchos, puntudos, todos usando ese y aprendiendo a usar ese torno, que vaya uno a meter mal la pieza, el formón, y se pegue y le brinque a uno. Mm. Cero protección también para la cara. Estuvimos muy realmente Pues de buenas. teníamos la máscara, acuérdese. Sí, pero esa máscara, yo, si la usé una vez, no la volví a usar. Realmente era bastante irresponsable, pero sí, esos cortes y esas lesiones que tuvimos nos, nos hicieron perder un poco el miedo, pero sin perder el respeto de las cosas, porque yo creo que ese es el punto, ¿no? Porque no es tenerle miedo a las cosas, es la familiaridad con las cosas a veces lo que hace es volverlo más, eh, ¿cuál es la palabra? Eh, Perder el respeto es aumentar un poco el riesgo de usar las cosas, pero mm, aprendimos a manejar con respeto las herramientas. Eso era realmente bien bonito Mm. y, y no le Y es, metí, no, medíamos a lo que fuera, ¿no? y es que el placer de las cosas hechas por uno mismo, creo que Así, eso no tiene precio, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta y disfruto muchísimo. Hoy por hoy hay cantidades de esos videos de gente, artesanos, maestros, plomeros, carpinteros, electricistas, haciendo cosas y yo me encuentro ahí unos videos que yo digo, uy, qué delicia. así, Eso, además, usando unas herramientas como cuando usted me contaba en la época trabajando en Estados Unidos en construcción, que esos gringos tienen una herramienta especializada para cada cosa. Aquí a uno le dan una maceta, un formón y con eso se defiende para todo. En cambio, allá claro, tienen la herramienta que es para esto, la herramienta que es para esto. Y yo veo esos programas de construcción y yo, qué delicia todos esos cinturones cargados de herramientas de todo tipo. O sea, a mí eso me encanta. Me encanta esa, sí. Ese es uno de mis sueños, tener un lugar donde tener un taller un taller para con todas trabajar. esas cosas. Mm. ¿Mm? Pues es que Eh, yo me acuerdo también, primero en plastilina, o sea, mis primeros muñecos, el Batman y el Flash y el Superman, ¿se acuerda? Eran hechos en plastilina. claro, Y, claro. y el retacito de tela para hacerle la capa y lo que fuera, pero eran los muñecos que nosotros veíamos en los comerciales que anunciaban al superhéroe de turno que estaban vendiendo y era mucho más divertido hacerlo y mejorado además porque le Ujú. dábamos más movilidad y podíamos tenerlos todos porque los hacíamos. O cuando hice en madera, yo me acuerdo ese creo que incluso lo heredó después Julián, el Mazinger Z, que yo lo Ujú. hice y expulsaba pues expulsaba, no tenía ninguna función Mecanismo. mecánica que lo disparara, pero sí se le quitaban los puños y la cabeza. Sí, eso tiene un sabor que yo creo es que mucho de lo que disfruto haciendo mi trabajo con las esculturas y la pintura es ese recuerdo de eso, de trabajar con la mano. Por eso, para mí, el trabajar con cosas que siento, que me unto, que hay mugre, de alguna manera es como recordar ese espacio en el taller que era tan delicioso, inventando cosas. Yo me acuerdo, además, porque creo que éramos
no sé si la palabra correcta sea impactables, no sé, me la estoy inventando, a lo mejor estoy jugando a narrador deportivo, pero veíamos cualquier cosa que nos llamaba la atención y yo me acuerdo que inmediatamente se acababa el programa, bajábamos las escaleras corriendo al taller a hacer lo que habíamos visto. Entonces habíamos Mm, visto una película, ¿se acuerda que yo hice una catapulta para lanzar los dulces de Halloween? sí. En un programa de televisión, una catapulta de verdad grandote y esto se, entonces haciéndolos con palitos y cortando y con cauchos y con resortes y una catapulta. Entonces los niños que llegaban a pedir dulces les hacía que se pasaran al andén de enfrente y les lanzaba los dulces con la catapulta desde acá, desde la casa hasta el otro andén. Sí, eso es una machera, la verdad que sí. Yo trabajo más, hoy en día más virtualmente, pero con la misma filosofía Mm, de esas cosas que hay, que a algunas personas no se les, mejor dicho, hay alguien que tiene una necesidad y dice, y trata de buscar la herramienta que ya exista y mm, que ajuste, ¿no? En vez de decir, ¿qué puedo usar que existe? Ajustándolo para que me funcione, ¿no? No lo que existe entre directamente donde yo tengo la necesidad, porque es que así no funciona en general las cosas, porque nadie se puede inventar algo que funcione para todas las cosas, pero sí en general lo hago, eh, porque no tengo taller. Lo más cerca que tuve fue ahora que tuve una impresora 3D. mm. Eso es lo más cerca. ¿M? Y Que además muy mal, lo rico de la impresora también es que la construyó usted. sí, la armé yo. Y lo chévere de la impresora es el proceso que a mí siempre me ha llamado la atención. Es eh, algo, como usted decía, veíamos televisión y nos impactaba una imagen o algo, y nosotros decíamos, eso lo puedo hacer yo, materializarlo a través mío. ¿Mm? Mm, Entonces el proceso de materialización desde la imagen mental, y nosotros la construí, obviamente como es así, se construía mentalmente y empezábamos a unir y esto que está guardado por allá lo puedo transformar en esto con esto, si lo empato con esto, me arma tal cosa y hacer el trabajo manual y sacarlo y después usarlo y disfrutarlo, mm, así como cuando hicimos o cuando yo hice ese cello con la guitarra, mm. ¿no? Eli. Pero es que eso también fue, conclusión, vimos en algún momento algún maratón de esos que hacía mi papá de Lelutier Sí, y ver esos instrumentos que no eran los instrumentos tradicionales y sonaban. Y mm, aprovechando nuestra experiencia, bueno, experiencia, nuestra formación musical del colegio, pues tener la posibilidad de modificar o fabricar instrumentos que sonaran a música y hechos por nosotros. Usted hizo el guitarrón o el chelófono. mm, Hicimos flautas de tubos de PVC, sí, ¿te acuerdas? mm, Las quenas de PVC. ujú. Hicimos Yo me estaba acordando que usted me contó en estos días con el de las los botellas. de las botellas, ¿Se ¿sí? acuerda que como el tercer, el piso de abajo en una época era básicamente la bodega de la familia? Había no sé de quién, como un colgadero de esos de ropa Sí, y había guardadas botellas por si acaso, porque es que
pues esas botellas podrían haber estado, se habrían podido ir a la basura hacía mucho rato, porque eran Claro, claro. botellas desocupadas no tenían nada especial, o sea, no eran botellas coleccionables que uno diga es que era una botella de un licor lindísimo, no, botellas de vino o de Estaban aguardiente, allá atrás donde estaba el tanque de gas, ¿no? estaban allá Creo. todos, allá, guardadas. Mm, Y las sacamos y a punta de agua y el golpecito, afinándolas para dar la escala completa. Y entonces hicimos dos filas y lo teníamos armado en el garaje, que tenía una acústica deliciosa, ¿se acuerdas? O sea, sí. tocar música en el garaje era una maravilla Uf, porque eso se sentía uno como en la catedral de yo no sé dónde, sí, tocando sí. música. Sí, eso era, yo recuerdo mucho en mis prácticas de violín, pobres vecinos y pobres ustedes, pero sonaba muy bien en el garaje, No, porque sonaba delicioso. el violín primero que yo tuve era una caja de bocadillos, ¿m? Pero ahí sonaba muy bien, o sonaba mucho mejor. Pero Sí. sí, sí, ahora lo recuerdo un poco mejor, pero no es que lo tenga muy claro, pero sí, sí nos inventamos. O sea, ese proceso completico de verlo, que nos impacte, que nos lo imaginemos, que digamos que podemos usar de lo que existe, que no tengamos que comprar nada y armar algo y después gozarlo un buen rato, eso eran muchas horas, muchos días de mucha actividad, eh, pues que nos hacía pasar el tiempo muy agradable, ¿no? Mm, Sí veíamos televisión, claro. Había uno que otro programa de televisión, pero era mucho tiempo haciendo cosas, sí, construyendo cosas, sí. que probablemente hoy en día no es tan común en los muchachos. Y no sé qué tan común éramos nosotros también, porque no éramos de estar en la calle, como ya había dicho, pero no éramos de estar en la calle ni estar Bueno, jugando. yo fui bastante más callejero que usted. Pero yo esa época, o sea, yo ese mundo del taller también todavía lo extraño. O sea, por Mm, ejemplo, además porque era un espacio especial, porque incluso en la casa en Manizales que estaba el taller ahí en Los Bajos, sí, siendo un espacio bueno, amplio, pues no tenía la magia que tenía no, el taller de la casa. no. Además, a mí una cosa que me encanta y hace poquito, ahora que estuvimos con Moni de paseo fuimos a visitar una finca, como una finca museo, que al final decíamos era más eso bien organizado podría llamarse museo, esto era más un guardadero de cosas viejas. Mm, Muchas de las cosas que yo veía, yo inmediatamente me iba a la casa. Los relojes viejos, los teléfonos viejos, la mesa de carpintero con la prensa de madera. ujú, Eso es que poder utilizar, yo incluso aquí muchas veces tengo tareas que se me ocurren y tengo la limitación de, por ejemplo, yo extraño poder tener una prensa metálica en la que usted claro. pueda martillar metal con un golpe y aplanar y ampliar para hacer cualquier cosa. Pues Mm, aquí primero no hay en dónde y donde golpee voy a hacer un daño y si golpeo, entonces los vecinos de arriba, de abajo, de al lado van a poner el grito en el cielo. Y esa mm. posibilidad de pues estar, yo no sé si los vecinos o cada quien estaba en lo suyo y la gente en esa época molestaba menos o nosotros teníamos vecino baterista y, Sí. y pues sabíamos que era baterista y no nos quejábamos y él hacía sus ruidos y nosotros hacíamos los nuestros, Mm, pero yo extraño ese mundo de taller y por ejemplo una de las cosas que disfruté de la escuela en Tenerife era eso. Ese fue el sitio perfecto porque era una casa vieja, grandota, con todas las máquinas y todas las herramientas a su disposición, chévere. de lo que fuera. O Ujú, sea, ahí no había espacios restringidos que le dijeran, no, es que esto no lo puedes usar tú porque es que tú eres alumno de silografía y no de litograbado. No, allá estaban todas las máquinas y todas las herramientas y todos los materiales para todo el mundo y si usted quería aprender esto, hágale, venga, yo le mm, muestro, así se opera, así se hace esto.
Entonces esa época también fue deliciosa. A mí hay una cosa con relación a ese chip, que siempre es algo que pienso y sin embargo rescato más las bondades de eso que construyó en nosotros, del hágalo usted mismo, que además los cuatro hermanos somos de la filosofía hágalo usted mismo. O sea, los Mm, cuatro funcionamos con eso, pero también creo, y eso ha sido mucho de mi propio análisis y verme y estudiarme, y es hasta qué punto la filosofía del hágalo usted mismo también lo aleja a uno muchas veces de pedir ayuda. Y cuando lo están ayudando, de aceptarla, porque a mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo, listo, reconozco, pues voy a pedir ayuda, o sea, esto no puedo hacerlo o porque no tengo el espacio, o porque no tengo las herramientas, la capacidad, el conocimiento, o por lo que sea. Y cuando llegan a ayudarme, el que me está ayudando, yo empiezo es que esto lo estaría haciendo así, ¿no? Esto se hace mejor así, esto resultaría mejor así, y uno siempre hay esa capacidad de delegar, si yo pedí ayuda, dejar que me ayuden. eh, O por ejemplo, un caso simple en la cocina. A mí me mm. cuesta mucho trabajo dejar entrar a alguien en la cocina para que me ayude, porque normalmente no me siento ayudado sino estorbado. Si yo no soy cocinero, eh, digamos, un nivel, no, hago cosas en la cocina, también me pasa lo mismo. No, yo puedo hasta ir por algo y sacarlo, ¿no? Ni siquiera me atrevo a, tráeme tal cosa, por favor. No, 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 lávame tal cosa. No, 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 no. Yo lavo, yo traigo, sí, Además, yo, es porque cierto que los trabajos físicos o las actividades manejan ritmos. sí, Entonces, cuando uno es dueño del ritmo, uno tiene el control. A mí me pasa, por ejemplo, con la nevera, que mi nevera es como la nevera, digo yo, que para personas ciegas. Yo la nevera la tengo diagramada, las cosas están en el sitio que son. Yo no, ujú, yo no, yo abro la puerta y cojo las cosas sin necesidad de mirar a ver dónde está, porque tienen su sitio. Y así es en todo, incluso en mi desorden de mi taller, yo sé dónde están mis cosas. mm, Ese es mi orden. Y entonces uno maneja sus ritmos y cuando de pronto lo ayudan, entonces el ritmo es distinto y entonces, sí, a mí eso me cuesta. Esa es una cosa que yo he pensado muchas veces, hasta qué punto ese chip de hágalo usted mismo, especialmente creo que usted y yo que hemos sido finalmente en nuestra vida adulta más huraños, más porque yo por esa razón yo disfruto tanto trabajando solo en mi estudio, porque mm. soy yo. No, Sí, sí. no tengo a nadie a quien Yo, criticar ni supervisar ni... yo diría más independiente, ¿no? Porque, bueno, cuesta un poco de trabajo aceptar que venga, ¿no? Sí, por ese lado de pronto huraño, pero pues es formación, es un programa mental que definitivamente sí corre uno el peligro de aislarse, eh, de volverse muy huraño, sí. Pues, Pero, pero digamos que yo, incluso, sí, la palabra no la digo, incluso reconociendo el significado de la palabra, no la menciono de manera peyorativa porque para mí es un placer infinito estar solo. O sea, y yo sé que para usted es igual. O sea, nosotros desde hace muchísimos años, incluso creo que desde muy chiquitos, aprendimos a disfrutar de la soledad, tal vez porque vimos también a mi papá y a mi mamá disfrutando de sus espacios en la forma en que lo disfrutaban, mm, poniéndose sus propias tareas, ya fuera claro, leyendo o jugando ajedrez, o mi mamá tejiendo o dibujando o pintando. claro, Entonces nosotros también descubrimos el placer de estar solo haciendo lo que lo hace a uno feliz. claro. Y como Entonces, todo, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? mm, Yo como ahora que todo veo, es las dos caras de una misma moneda, ¿no? claro, claro, exactamente. Mm, Ninguna es mejor que la otra. exacto. Lo único ahí que sería malo es que uno no se sintiera bien como lo hace y lo Sí. que hace. Pero
y que la pareja de uno también no se sienta bien, porque eso también puede afectar la relación. Sí. Pero sí, nosotros somos eh, más introvertidos en ese aspecto, más eh, y pues, digamos, mi mamá, por ejemplo, sus últimos 10 años de vida que estuvo sin mi papá, sola, siempre tenía algo que hacer, Mm. se inventaba alguna cosa y siempre tenía una actividad y su vivir consigo misma no era una tragedia. Y no solo eso, sino que lo necesitaba, ¿no? Sí, Ella le hacía falta. después de mucha socialización, ella necesitaba recogerse y Sí. meterse en su libro o en sus tejidos o en lo que estuviera haciendo en ese momento. Ella necesitaba ese recogerse, sí, Mm, sí. A mí el hágalo usted mismo es, es, es lo que le decía ahorita, la satisfacción. Para mí es un placer infinito descubrir que soy capaz de. sí. Por Eso, ejemplo, sí, es que no sé cómo llegamos, obviamente sí, por el ejemplo que nos dieron en la casa, claramente. Y cada uno fue absorbiendo ciertas cosas con más intensidad que otros, pero también comparto lo mismo, es decir, el placer de hacerlo uno las cosas por uno mismo. mm, es que yo ahorita me acabo de acordar, porque además eso fue muy chiquito. Después de una película creo que era de Ivanhoe o de alguno de esos, o El último mohicano, Sí, el sombrero con el... que a mí me encantaban los indios. Y Ujú, me acuerdo que en una película especialmente mostraron el proceso en que hacían los mocasines esos tipo botín con los flecos. Que yo ujú. me acuerdo que apenas se acabó la película, me fui abajo y como estaba el rollo de cuero, hacerme mis mocasines y me hice unos mocasines, habrán quedado muy chuecos o todo, pero era una delicia uno ponerse algo. O sea, estos mocasines los hice yo, Sí, ¿no? mm, Eso, sí, eso tiene un sabor. sí, sí, así es, tiene un sabor. Y fíjese que no es solamente el sabor de lo hecho, ¿no? Sino el sabor de hacerlo, Sí, el proceso, ¿cierto? El sabor, claro. porque el hacerlo también tiene mucha satisfacción, decir, esto lo logré, lo hice yo y lo estoy disfrutando ahora que me pongo los mocasines y juego al indio, Mm, eh, el arco para las flechas y toda la cosa. Todo eso, pues es muy chévere. Y lo que significaba el camino de hacerlo, porque podía tomar días hacerlo y ensayos y errores de hacer las cosas. No era que resultaran de la noche a la mañana. mm, Teníamos que dañar muchas cosas. Para lograr hacer algo había que dañarlo, pero no importaba. ¿Mm? sí. Eh, realmente no importaba hasta cierto nivel, pues dañar una máquina no dañábamos las máquinas. El material que usábamos probablemente desperdiciábamos algo o el primer prototipo no funcionaba y había que, no se botaba, y eso se podía No, transformar porque en otra cosa. ese violín que no funcionó se guardó y se usó para alguna otra cosa. Sí, o sea, todo lo reciclable es factible de volver a ser reciclado. Mm, 80.000 veces se puede usar. Es que yo me ujú. acuerdo el violín que usted hizo en Balso, que se acuerda que lo llevó para una obra de teatro del colegio y el Sí, que había objetivo que era que romperlo. supuestamente ese violín se lo iban a romper en la cabeza a alguien y quedó tan bonito y tan bien hecho que dijeron, no, Fernando, ese violín no lo podemos romper. Sí, sí, sí. Claro, claro. Y Yo hace ese sí fue. poquito
esculcando fotos, me encontré en un paquete que yo no sé, creo que mi mamá nos hizo a cada uno, que era una cajita amarilla plástica con unas cuantas foticos como tipo Polaroid. Y yo me encontré ahí una serie de fotos que hicimos una vez jugando en el jardín con... Yo tenía el carro que le había hecho en balso al G.I. Joe, Ajá. el Jeepcito, y estábamos jugando allá afuera y entonces era tomando fotos con la cámara así cerquita como para que se viera después en la foto como si fuera a escala natural, ¿no? Mm. Sí, el placer del resultado, eso era la oficina, la oficina que hicimos en madera, que era básicamente una escenografía, y entonces esa fue oficina de la Barbie, fue oficina del G.I. Joe, fue oficina del... ¿Se Ah, acuerda? sí. Sí. Que tenía hasta luz, tenía bombillo y interruptor para prenderle la Sí. luz. Se me había olvidado. Mm. Sí, había mucha cosa que resultaba. Y aprender a hacer arreglos. Yo creo que había especializaciones, ¿no? Porque uno veía, por ejemplo, a los primos Robledo Lev con la mecánica y eso era un nivel de especialización muy distinto, Claro. ¿no? Entonces, pues cuando yo necesitaba arreglar mi carro, allá iba. Mm. Y ese nivel de especialización mecánica o electrónica, como con Checo, por ejemplo, por lo menos Mm. yo nunca, a mí creo que para mí hay un factor paciencia con el que no hago clic. Entonces, si es un proceso demasiado metódico, demasiado lento al que tengo que dedicarle mucha atención, como que no, como que no lo disfruto tanto. Para mí O de pronto es en un área con la que no vibra mucho, porque, bueno, sí, sí, porque por ejemplo en la ilustración digital o claro, que tiene mucho de proceso y de método, lo disfruto, sí, 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 puede ser. sí, son áreas que uno no le apasionan, no le llaman la atención y, y no busca los medios. Mm, En mi casa, pues en la nuestra, pues era más objetos de escala de la mesa. Las dimensiones, proporciones, en general eran más cosas que se podían hacer en una mesa. No se sí. necesitaba un garaje para desmontar el motor y limpiar Mm, el motor, ¿no? La sí, electrónica pero a mí siempre sí me ha llamado la atención. A mi papá le gustaba un poco. Y recuerdo que a mí me regaló en una oportunidad un juego de electrónica. sí, con el eh, cautín. sí, pero este no usaba cautín. Este las conexiones las hacía con unos tramos corticos de alambre duro que se conectaban a un tablero que Mm, tenía puntos de conexión que eran unos resortes. Entonces uno doblaba el resorte, él se abría por un lado y uno metía el cable. Se cerraba y el cable quedaba aprisionado y podía uno conectar otra cosa. Y eso entonces tenía distintos elementos que uno, no sé, una resistencia, un diodo y Eso no venía eran, con... ese no era de una serie de juegos que hubo en una época que vendían unas cajitas, creo que se llamaba Eureka o algo así, que a mí me Ese era, regalaron el kit de química. sí, ese era otro. Ese era otro, una cosa sensacional. Mm, Sensacional. Hoy hay algo muy parecido que creo que se llama Kiwi, no sé qué, Kiwi Co, algo así. ¿Mm? Que lo podemos poner en el enlace abajo. Eh, yo lo busco. Ese es de ese estilo, de ese estilo. O sea, si eso hubiera existido en la época de nosotros, no nos sacaban ni para el colegio. ¿Mm? ¿sabe que nosotros hubiéramos
Posiblemente en esa época ya existía, pero era mucho más reducido y el conocimiento, como existe ahora la información, pues no llegaba tan fácil. Pero la robótica, es que hoy en día Sí, jugar con robótica es tremendamente fácil y los servos y todos los controles, y hoy en día hay niños construyendo unas cosas que son mm, maravillosas que yo también digo, uy, qué delicia, esos Legos motorizados, sí, todas esas máquinas que en nuestra época eran, pues se manejaban a mano o si mucho tenía uno el bichito de control remoto, pero es que hoy en día hay unos claro, aparatos. sí, unos desarrollos a un alcance de los bolsillos también, mm, y en Colombia disponibles, porque pues a sí, nosotros sin algo extraño, así como muy, pues tocaba traerlo de Estados Unidos con alguien que fuera y no lo traía, pero también costaba dinero. mm. Entonces fuimos más de esa época de la madera, del alambre. El balso fue nuestro mejor amigo muchísimos Sí, años. muchos años, sí. La El cinta. balso, el triplex, el Ujú, quintuplex, los muebles rotos. sí, botellas, los pedazos de tornillos, los alambres, las masillas, la pintura, la tela, retazos de no sé qué, retazos de sí sé cuándo. ¿Mm? Sí, muy, unas, unas oportunidades muy bonitas, Mm, muy agradables, la verdad, eh, que con cualquier oportunidad hoy en día busco como recrearla, volver a ese, y digo, wow, qué delicia, así sea, inventarme cualquier cosa. ¿Mm? Inclusive si se me queda en la cabeza inventada, no me importa, me es que sabe parece. incluso qué tareas yo disfruto, que hay que hacer un arreglo de fontanería. Mm, ¿No? Entonces que este tubo que está oxidado y que está goteando, que se rompió la llave. Entonces, primero mirar si dentro de lo que tengo guardado hay una rosca igual o un tubo igual o yo no sé qué, y, y ponerse a hacer el arreglo y desbaratar y mirar y limpiar y darse cuenta que sí es lo que estaba pensando que estaba dañado y entonces arreglarlo y reemplazarlo y yo no sé qué y poner y después abrir la llave y listo y no quedó goteando. Esa simple tareita, eso tiene un placer. mm, Y saber que uno, bueno, no es común, pero pues yo voy y entonces yo tengo las llaves de tubo y entonces puedo hacer la tarea. Me pasó, por ejemplo, en una época en el apartamento solo que hubo un daño y llegó el plomero a hacer el daño y entonces rompió muro y yo no sé qué y tenía que hacer el arreglo y el plomero preguntando, ¿será que usted no tiene llaves de tubo? O sea, mm, ¿no? mm, Un plomero que no tiene herramientas. Pues tuvo la suerte que yo le dije, sí, tengo los dos juegos para que usted pueda asegurar y mover con la otra, pero para mí eso era parte, yo todavía incluso hoy en día voy, por ejemplo, a Home Center y yo le juro que yo me siento acompañado de mi papá recorriendo Ferricentro, que no, yo no he estado en ningún sitio, nunca he estado en una ferretería por allá en esos otros países que debe haberlas maravillosas, nunca me mm. ha tocado ir a una de esas. Pero para mí Ferricentro eso era lo máximo. 3 pisos con ascensor o escaleras, que uno iba recorriendo piso por piso y había la herramienta de este tamaño, de este tamaño, de este tamaño, de este tamaño, para esto y para esto. Eso era un placer infinito. Yo todavía hoy recorro Home Center y voy al sitio de herramientas y me lo paseo sin necesidad de comprar. Ujú. Me encanta verlas. Y de pronto, yo esta herramienta no la conocía, esto para qué sea. Eso Mm, me parece una delicia. Y poder contar, yo poquito a poco he ido consiguiendo herramientas que uso, no todos los días, o sea, yo no soy plomero, pero las veces que he tenido que hacer arreglos aquí, las he,
sacado, y las veces que han tenido que venir a hacer arreglos, muchas veces me ha tocado decir, vea, tome, Mm, en vez de usar ese alicate que no le está sirviendo para nada y está dañando el tubo, coja esta herramienta. sí. Mm. Mm, Sí, a mí me parece gracioso, curioso y pues lo disfruto un montón. Viéndolo es como incluso Susanilla, que es una otra generación, mm. igual tiene exactamente el mismo chip del disfrutar haciendo, ¿no? Y se encuentra con su pareja que tiene ese Que mismo es espíritu 20 y veces además sí, así multiplicado. multiplicado o elevado a la potencia. Y con la destreza, ¿no? Que eso es una Sí. delicia. Mm, Eso es una maravilla. Porque sí, evidentemente yo creo que se desarrolla, ¿no? La habilidad de hacer algo con. sí, sí, sí. Pero, pero es que él tiene unas destrezas, dice que rico tener la oportunidad de usarlas. Mm, Mm. Sí, yo creo que aquí hablar de solo el taller, la cantidad de historias que podemos, serán 20.000 conversaciones. sí, es cierto porque fueron más de 20.000 horas. Mm, Hombre, mm, sí, muy sí, sí, divertido. sí. Pero es un placer infinito. Mm, El hágalo usted mismo. Más allá de lo que creo que eso da pie para tener otra conversación, ya no desde el recuerdo y la emoción y la satisfacción y el placer, sino como para que tengamos una conversación en donde hablemos de cómo hoy en día ese impacto del hágalo usted mismo, hablando de los dos lados de la moneda, hemos visto los pros y los contras de esa filosofía del hágalo usted mismo. Creo que valdría la pena que nos sentáramos una tarde también a conversar sí, de esa visión. sí, agreguémonos en la lista de los temas, me parece muy chévere. Ujú. Sí, eso da, da pie para analizarlo. Ya empecé, entonces mejor no Mm, analizarlo ahora porque nos sí, vamos con mucho tiempo. Mm, sí, muy bien. bueno, muy rico el rato. Muy buena la conversa, mi Fer, sí. Mm, me voy a poner a mis tareas de hágalo usted mismo ahora que sigo en lo mismo. Muy bien, muy bien. Mm, Bueno, bueno, pues, entonces nos conversamos. sí, feliz fin de semana, que Lo pasen muy mismo, bien. bueno, que le Mm, rinda besos, saludos. chao. Chao.